¿Qué tal, amigos y amigas? Estoy de vuelta con Edu Petri, que ya estuvo con nosotros en el canal. Hablamos de Argentina, inflación, devaluaciones, el impacto económico, cómo lo vivieron allí, qué lecciones podíamos sacar. Ve y revisa ese vídeo. Y por petición popular lo he vuelto a traer porque, bueno, ya os comenté que también en ese vídeo nunca llegué a publicarlo, pero habíamos hablado de cómo en 1929 se habían producido una serie de eventos astrológicos, eclipses, que no se habían vuelto a dar en la historia hasta 2023 o se van a dar ahora en 2023. Es un tema bastante interesante. Yo sé que es un poco peliagudo, puede llevar así a esa controversia y tal, pero pensé, en vez de publicar ese vídeo, ¿por qué no volvemos a traer a Edu Petri? Volvemos a hablar de este tema, nos lo explica bien, hacemos preguntas, conectamos con eventos más actuales que están ocurriendo ahora, ¿vale? Con algunas de las cosas que he publicado en Twitter y de esa manera salimos un poco de dudas. Así que, bienvenido, Edu. Un placer tenerte de nuevo. Tengo que decir que Edu no es el típico astrólogo que te echa las cartas o que te hace vudú o cosas de estas. Estamos hablando de alguien que le gusta la astrología, los planetas, se dedica a estudiar los ciclos astrológicos y tiene un blog muy interesante. De eso vamos a hablar hoy. Y quiero contaros, y voy a compartir mi pantalla rápidamente, ¿vale? Porque, en fin, estas son cosas que se conocen, ¿no? No es algo mainstream, pero, por ejemplo, JP Morgan hablaba, es una frase famosa que él tiene que decía que los millonarios no usan la astrología, pero los billonarios sí, ¿no? Y ha habido muchos presidentes en Estados Unidos, como Reagan, que incluso llegaron a utilizar astrólogos de cara a tomar decisiones, ¿no? En fin, entonces me parecía muy interesante este tema. Vamos a revisar un poco los estudios de Edu, que como podéis ver aquí en su blog, comparaba los eclipses que ocurrieron en 1929 y 2023, algo que él ya venía un poco prediciendo desde 2020, y quiero que nos lo cuente. Así que bienvenido, Edu, te dejo hablar. Muchas gracias por estar aquí de nuevo. ¿Cómo estás hoy? Muy bien, bueno, el agradecido soy yo, JL, por tenerme aquí. Un placer estar contigo, charlar contigo. Y bueno, me gustaría comenzar con una frase de San Agustín del año 400. San Agustín fue una persona muy importante, un estudioso de las cosas dentro de la iglesia, y sin entrar en el tema religioso, él dijo que los milagros existen, no distinto a lo que conocemos de la naturaleza, sino a lo que sabemos de la naturaleza. Y esto, si lo analizás, es muy profundo, porque lo que dice es, pasa algo, y en ese entonces decía, es un milagro, por el sencillo hecho que no lo podían explicar. Claro. Bueno, pero ahora esto fue en el año 400. ¿Qué pasa? Vos sabés que, bueno, toda mi vida, o sea, desde el college, soy informático. Y una de las cosas que me interesó, más allá de que rechazaba la astrología en un principio porque no me gustaba el tema ese que me dijeran que una carta natal me iba a dar determinado perfil, estamos hablando ya por fines de los 80, imagínate, y Sí. resulta que eh, me pongo a estudiar, y claro, veo que las cosas funcionan. Coincidencias, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasa? Casualidades. Vos fíjate que después en el 90 sale el ADN, y en el ADN ¿qué dice? Y el ADN dice que ya nacemos con cosas predeterminadas, o sea, el color de Sí. pelo que tenés, los ojos y demás, bla, bla, todo eso ya viene. Bueno, la carta natal también hace eso, pero ¿qué pasa? Nos movemos dentro de la vida en ciclos, que eso es la que la gente, digamos, no tiene ese concepto. Claro. Todo lo vemos como en forma lineal, pero de la misma manera que el sol sale, da la vuelta y se oscurece y vuelve a salir al otro día, y la luna tiene el ciclo, La todo en agricultura, las plantas, los animales, los todo. humanos. Bueno, pero te das cuenta, y nosotros no nos ponemos dentro de eso. De alguna manera, como que somos observadores de los ciclos, pero no entendemos que nosotros también pasamos por ciclos. Claro, 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 Y, claro. y pasamos por ciclos como el de la luna, que es de 29 días, que rige la parte hormonal, vos fíjate qué importancia, hasta todo, ¿no? Hasta cuándo nacés, cuándo morís, es un ciclo. ¿Qué pasa? Ya hace de antaño se sabía que los eclipses se daban en secuencias, que se llama la secuencia Zaro.
antes el que predecía un eclipse era un brujo. Claro, Hoy la NASA te predice los eclipses porque lo tiene en su página, o sea que hoy, como claro, yo claro, siempre claro, digo, claro. hoy la NASA está llena de brujos Claro, claro. y chamanes, porque antes lo consideraba un brujo y no. ¿Qué pasa? Eh, Cuando en el 2019 me pongo a ver el tema este que había salido con el coronavirus y que esto que Y lo voy a otro. Esto, compartir tu blog de nuevo mientras nos bueno, hablas. Esto es algo que publicaste hace bueno, esto, meses. bueno, eso lo publiqué en diciembre del 2022. Sí. ¿Por qué? Porque astrológicamente veía para el 2023 similitudes. Lo mismo pasó, por eso te estaba explicando, cuando fue en enero del 2020 la gripe española con el coronavirus. Y pueden ir a la página Claro. y lo pueden ver. Ese Que es artículo, fascinante, ¿no? Yo creo que todo el mundo ya se ha dado cuenta, pero o sea, tenemos 1920, gripe española, tenemos un endeudamiento brutal por todo el mundo, inflación, burbujas que explotan, o sea, los mismos ingredientes que estamos viviendo en nuestros tiempos actuales. Es decir, es como si un ciclo de 100 años, ¿no?, se volviese a repetir. Y es por eso que me parece esto fascinante, ¿no? Y quería traerte por aquí. Hace unos días publicaba, por ejemplo, esto en Twitter, ¿vale? Donde veíamos cómo pues, la curva invertida de los yields está a niveles que no habíamos visto desde 1928. Y sí que es cierto que siempre que hemos estado en niveles por ahí o similares, hemos visto recesiones bastante profundas. Entonces es como todos los mismos ingredientes que se vieron hace 100 años se han vuelto a repetir en mayor o menor medida, ¿vale? Y ya sabemos lo que pasó en la historia, ¿no? Y la cosa tampoco acabó demasiado bien, ¿no? Después de 1929, etcétera. Entonces, por eso que este tema me parecía tan relevante, y perdona que te interrumpa, pero quería recalcarlo, ¿no? Porque esto es algo que vemos constantemente repetirse en la economía, en los mercados, esos patrones, esos ciclos, como tú bien dices. Y efectivamente, desde 2020 hay muchas similitudes con lo que hemos visto atrás en la historia, ¿no? mira, el artículo este, el primer artículo sobre los eclipses lo puse en diciembre del 2022 y, oh coincidencia, en enero se da el quiebre de Silicon Valley, el banco Sí, de a principio de California. año. No, sí, se dio un mes después que yo había puesto el artículo. Cuando se dio esto, ni susto me pegué, te digo, uy, digo esto, pero es peor de lo que yo pensaba. Y después se Sí, calmó lo todo. hablamos. Y después se calmó todo. Entonces hice un segundo artículo, porque ahora, ¿qué pasó? En la crisis del 29, los eclipses siempre se dan en pares. Se dan a principio, comienzo de año y a fines de año. Bueno, el crack vino sobre unos días antes del segundo conjunto de eclipses que se dio en el 29. Y vos fíjate que ahora en Eso era en octubre, octubre, ¿no? Como pones en tu página web, era como en octubre de 1929, claro, cuando se dan esos eclipses y luego a continuación a tener una caída brutal en el mercado, ¿no? bueno, sí, es que se dio unos días antes. Y, y ahora tenemos el eclipse el 14 de octubre, se vuelve a repetir, digamos, el segundo eclipse. Entonces, ojo con esto porque hay que tener mucho cuidado porque yo pienso que lo que pasó en enero fue un aviso que por ahí lo pueden tomar como un hecho aislado, la quiebra del banco, de los bancos, ¿no? Porque no fue uno solo, empezó uno y después siguieron los demás. Y yo te digo, yo no sigo el tema financiero para nada, ¿eh? Yo sigo el tema astrológico tratando de buscar relaciones entre las cosas. Y bueno, Claro. eh, el mes que viene se dan de vuelta el eclipse, digamos, el 14 de octubre, con lo cual está la posibilidad. Esto, acordate, la astrología mide energías, energías dentro de ciclos. Sí. Entonces, esto es como el clima, te dice hay un centro de baja presión, entonces, bueno, hay más probabilidad de lluvia, que si tenés un centro de alta presión no va a llover. Bueno, yo te diría que meteorológicamente, si lo vemos así, eh, hay posibilidades de lluvia, de Fuerte en octubre, tormenta, ¿no? de tormenta, ¿no? Porque ya se dio una en enero, ese es el punto. O Bueno, sea, y tenemos, en sí, 2023 creo que teníamos uno que se dio en abril, ¿no? claro, Y por el eso que te me digo, decía es el de octubre. Y en 1929 también hablabas de algo parecido, como que hubo uno a principio de año
y luego en octubre se produce ese eclipse, a continuación el mercado cae, ¿no? Es que es cuando me pongo a investigar lo que pasó en 2029, resulta que hubo una crisis, pero después parece que pasó que como que no había nada, que no pasaba nada. Y de golpe explotó hacia ¿cuándo fue? Fines de octubre. O sea, Había muchas similitudes en el sentido de que se venía de un periodo de, pues, de impresión de dinero, devaluaciones, inflación brutal, alto endeudamiento por parte de los países. Obviamente eso da lugar a burbujas que cada vez siguen subiendo más, ¿no? entonces, ¿qué Sin hablar de pasa? todo el conflicto social y todo el tema político que también había en esa época. Bueno, entonces cuando hablábamos de que vivimos en ciclos, los ciclos se repiten, como podrás ver. O sea, el ciclo de la pandemia se repitió, puede que se repita este ciclo, y si entras a ver en detalle, vas a ver también distintos ciclos que se fueron dando a través de la historia. ¿Qué pasa? La astrología de alguna manera te sirve para hacer el timing de las cosas, ¿no? Sí, O sea, más o menos para decir, mira, puede pasar algo. ¿Cuándo puede pasar? Y puede pasar dentro de este periodo. Es para eso lo que te sirve. claro. Que siempre está la posibilidad de que se evite, porque se toman acciones. Te digo, cuando entró Plutón en el 2008, Plutón entra en Capricornio. El crack del 2008, 2009, es cuando Plutón entra en Capricornio. Y eso parece que no se entendiera, porque Plutón, el efecto o la energía que tiene Plutón es el ave fénix, muerte y renacimiento, pero renacimiento distinto. ¿Qué pasó en Ya. el 2008-2009? Renació de la misma manera, porque siguieron con el mismo sistema. ¿Qué está pasando en este momento? En este momento, eh, Plutón se está yendo de Capricornio. Entonces, cuidado con eso, porque hay otro aspecto astrológico que también está sumado a los eclipses, el cual es que, digamos, Plutón se va de Capricornio. Vale. O sea, que hay bastantes similitudes ahí en Bueno, ese... no, la de Plutón no, la de Plutón es un agregado adicional. La de Plutón es un agregado adicional que no estaba en el 29. O sea, eso también hay que tenerlo en consideración. Por eso te Entonces, decía, claro, el tema del ciclo. ¿Viste que dice que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra? totalmente, totalmente. Y bueno, ¿pero qué te está diciendo eso? Que pasaste por un ciclo. Sí, Si y no, nos si no, acordaremos, no aprendemos de la historia, si lo hemos si no visto una y otra aprendes, vez. si no aprendes, y volvés a tropezar con lo mismo. O sea, Claro. es tan sencillo como eso, ¿eh? No hay ninguna cosa extraña dentro de todo esto. Sí, 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 totalmente, totalmente. No, estaba aquí mostrando un poquito las gráficas de donde estábamos ahora, 2008, 1929. Eh, obviamente no hay muchísimos datos, pero la gráfica es bastante interesante. Lo peculiar de este tema es que lo que estamos viviendo estos días, como os ponía en Twitter, ¿no? Esa curva invertida de yields que está a niveles no visto desde 1928. Es decir, hay como muchas alertas a nivel macro, a nivel económico, lo cual no significa que luego el mercado haga lo que quiera, ¿no? No tiene por qué ir correlacionado, ¿no? Hemos visto muchas veces cómo el mercado puede estar subiendo mientras la economía está destruida, o el mercado podría estar descontando ya una recuperación mientras la economía está en depresión absoluta, ¿no? Eso no me extrañaría para nada. Pero hay muchas cosas bastante interesantes, ¿no? Y es que, pues, por ejemplo, pues, dado el nivel que tenemos de yields ahora mismo, el yield que genera, por ejemplo, está en cash, podría ser incluso superior que el de las acciones, ¿no? Cuando lo comparas con lo que son las notas de tesorería a 3 meses. Hay cosas que no hemos visto nada más que en periodos recesivos o en depresión, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos aquí la descorrelación que hay ahora mismo entre los yields y lo que es el mercado, lo que es la valoración de las acciones, hay un gap brutal. En algún momento, Se tiene que ajustar, teóricamente, ¿no? eso debería que volver a conectarse. Entonces, o tenemos un mercado que corrige o tenemos unos yields que obviamente pues, empiezan a caer también en picado, que es algo que
no se descartaría que ocurra a lo mejor en 1 o 2 años. Va a depender de cómo evolucione la inflación, qué decide la Fed y tal. El problema está en que todo apunta a que estamos en niveles que históricamente han coincidido con recesión o depresión, ¿no? Daos cuenta, aquí Ahora, de vuelta vemos los yields y siempre estamos a un nivel que ha coincidido con recesiones anteriores, con la crisis financiera, con la crisis de 2000, el dot-com. Sí, dime. no, que te iba a decir que cuando investigué sobre el crack del 29, recién por el año 55 se volvió a recuperar el valor. O sea, la destrucción que hubo fue terrible, porque hasta duró, Sí, hasta el eh, 55 no se volvió a ver un máximo histórico en el o SP500. sea, Estamos hablando claro, no de se 2 recuperó décadas lo muy perdido. duras. Obviamente la Gran Depresión americana, sí. Y es bastante interesante. Obviamente no tiene por qué volver a repetirse, no tiene por qué volver a ser algo así, ¿no? Ahora las cosas son bastante diferentes, pero sí que es cierto que hay muchas cosas que nos alarman, ¿no? Por ejemplo, pues se publicaba que la ciudad de Nueva York no ha visto tal nivel de vagabundos desde la Gran Depresión 1930, ¿no? No tiene por qué repetirse exactamente lo mismo, pero sí que hay muchas cositas, similitudes que nos hacen preocuparnos, ¿no? El nivel en el que estamos de endeudamiento ahora mismo, las tarjetas de crédito están a niveles máximos, el caso del precio de las casas a niveles máximos, lo que es el pago por financiación de coches también, ¿no? El nivel que hay de bancarrotas cada mes, estamos a niveles históricos e impagos de deuda, impagos de alquileres, casas que van a empezar a embargar. De eso está viendo noticias, ¿no? En California, la gran cantidad de gente que ya está en ese periodo de moratoria en el que llevan sin pagar por muchos meses, llegará el momento en el que tendrán que embargarles. Estamos como a punto de que algo ocurra, ¿no? A punto de que algo se rompa y a lo mejor nunca se Y, rompe. Pero la cosa está bastante bueno, interesante. Daros cuenta exacto. como si comparamos el Nasdaq con el Russell, estamos a niveles de la burbuja de dot-com. Y es que es algo que también posteaba ahora en Telegram hace un rato. A nivel general no estamos viendo un mercado alcista, ¿vale? Lo que llamamos el broad market, lo que es todo el mercado no está subiendo. Son solo unas acciones, unas pocas acciones lideradas por tecnología las que están haciendo que los índices suban. Pero hay muchas acciones que están por debajo de su media de 52 semanas. Entonces, la cosa está bastante delicada. Y hay acciones, como te comentaba antes, que tradicionalmente pues, han resistido, han sobrevivido a una recesión, ¿no? Como son las empresas en Estados Unidos que venden todo a $1, ¿no? Como Dollar Tree, Dollar General, que están cayendo en picado y cuando escuchas sus presentaciones de resultados, pues lo que nos dicen es que no están vendiendo como antes, sino todo lo contrario. Es decir, estamos viendo una cara muy diferente en esta recesión y es que la gente pues con rentas bajas son los más impactados, ¿no? Y esta gente ya ni siquiera acude a comprar esas tiendas baratas, ¿no? En las que todo lo venden a un dólar. Esta gente ahora tiene que tirar de los food banks, de las iglesias, de las ONGs, porque no tienen ni siquiera para comprar. Si eso lo sumas a la gran cantidad que se está produciendo ahora de robos, de asaltos a tiendas en Estados Unidos y tal, pues tenemos que estas empresas que tradicionalmente sobreviven recesiones, porque obviamente atraen nuevos compradores cuando las cosas no son buenas económicamente y van a comprar ahí a esas tiendas que son baratas, ahora ya ni siquiera van ahí. Entonces la cosa está interesante. Por otro lado, hemos visto como la clase media pues todavía no está sufriendo, ¿no? Los bares están llenos, los hoteles este verano estaban llenos, la clase media todavía está ahí. Pero volviendo a ese punto que estábamos hablando, astrológico, va a ser muy interesante ver cómo llegamos a octubre. Y ahora la pregunta que te hago es, ¿no significa que se da el eclipse un lunes y el miércoles está cayendo todo, ¿no? Puede que el impacto venga después, ¿no? No tiene por qué, no es un impacto inmediato, entiendo, ¿no? Mira, eh, o sea, por supuesto que tenés que entrar un poco en el manejo de las energías para comprenderlo, pero el día del eclipse, ya la energía se manifiesta antes y después la energía se puede manifestar un año después. O sea, porque son disparadores, son activadores internos de procesos. Entonces, no quiere decir que este día suceda, puede suceder tranquilamente, pero Claro. lo que son
es, acordate, esta energía que se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando, por ahí algo la descomprime, porque eso nos pasa a nivel personal, como a un país, como la economía o como todo, ¿no? Porque esto es como es arriba es abajo. Lo Sí, mismo que nos pasa a nosotros como personas, le pasa a un país o le pasa a un continente. Entonces, todo se mide cómo reacciona uno. Bueno, a veces uno está en un problema y el problema lo hace peor. ¿Es verdad o no es verdad? O si claro. uno toma las medidas como corresponden, pero yo lo que veo que desde el 2008 a la fecha, por eso te decía la entrada de Plutón en Capricornio, la Fed y todos los bancos y todo lo demás, todo lo único que han hecho es todo al revés, porque han hecho lo que no tenían que hacer, que era precisamente emitir moneda. ¿Por qué? Porque nos llevaba al 2008 el emitir moneda. Entonces, cuando entra Plutón en Capricornio, dice, muchachos, este sistema ya no va más, hay que hacer un sistema nuevo. ¿Qué hicieron los muchachos? Siguieron con el mismo sistema. Poner parche, salvar No, a no, los no, bancos, que nadie vaya a la cárcel. ni parche, aceleraron la máquina, ¿viste? O sea, lo que no andaba, lo hicieron más grande. Entonces, si hay una caída ahora, y bueno, yo te puedo asegurar que va a ser peor que la del 29. Eso astrológicamente. O sea, no desde el punto de vista económico, pero desde el punto de vista Ya. astrológico, yo te digo que, ¿por qué? Precisamente por el 2008. Puede ser. Estaba mirando a modo de curiosidad cuando vamos a ver las fases lunares, ¿no? A modo de curiosidad en el SP500, es interesante ver cómo pues el pico de 1929 coincidía más o menos con una luna llena. La luna llena la ha puesto en azul, las lunas nuevas en gris. Y es bastante interesante, ¿no? Como tenemos una luna llena que marcaba ese pico. Eh, no lo sé. Puede ser interesante. Vamos a ver cómo estaba 2008 en cuanto a esas. Yo lo único que te puedo decir es que espero que esto quede como una charla nada más, ¿no? Porque Claro, sí, obviamente, esperamos que porque nada sí, ocurra. porque sí, tenemos que volver en noviembre y hablar de lo que pasó, ya te diría que va a Fíjate ser qué grave. interesante. También tenemos aquí una luna justo marcando en el pico que se dio en 2007, en octubre, antes de esa caída. Si vamos a ver el año 2000, también interesante como había una luna que coincidía en esos picos. Bueno, a modo de curiosidad, ¿no? Obviamente nunca sabes qué va a ocurrir. Este tema es algo bueno, como bien estás diciendo, ojalá esperamos que no ocurra. Simplemente nos parece anecdótico, nos parece interesante que como tú habías publicado pues el año pasado, este tipo de eclipses viene en octubre y obviamente vamos a estar atentos cómo reacciona. A nivel macroeconómico, económico, a nivel geopolítico, pues se espera inestabilidad en septiembre, en octubre, potencialmente que la inflación siga subiendo, con esa subida que hemos visto de la energía, recorte de la producción de la OPEC. Obviamente todo eso puede traer bastantes presiones al mercado y no me cabe duda de que va a ser así. Aquí tengo en rojo y en naranja unos fractales que había compartido de la época de los 60 y los 70 y es bastante interesante cómo pues, el mercado en esas épocas estaba haciendo cosas muy parecidas y es algo que mucha gente no está prestando atención, pero es que hubo época de años en los que el mercado, a pesar de poner máximos, luego tuvo correcciones por debajo de niveles anteriores, ¿no? Cuando extrapolas este fractal, este es el del 62, ves como luego el mercado cayó por debajo de ese pico, que lo he comentado ya alguna vez antes, y este es el del 73, y efectivamente también hizo máximos y a continuación picos, ¿no? Entonces, Que no fue me la crisis extrañaría del ver un petróleo, escenario parecido a este. ¿Perdón? que fue la crisis del petróleo, el 73. Claro, correcto, correcto. Y ahora tenemos un mundo dividido en bloques. Por un lado tenemos los BRICS, que controlan casi el 50% de la producción del petróleo, que han decidido que como viene el invierno, pues es el momento perfecto para cortar la producción a Occidente. Y eso puede traer bastantes presiones. La verdad que el petróleo no para de subir estas semanas. Aquí estamos viendo lo que es el Brent, ¿vale? Lo que es el barril. Y está montándose un rally bastante fuerte. En el canal ya he comentado muchas veces que era uno de los trades que estaba tomando después de haber visto esta consolidación. Y hay muchos analistas que hablan de que llegaremos a 100 o más, ¿no? A 140, a 120.
Espero que no, porque eso pondría grandes presiones a toda la economía, al sector industrial, sector transportes. Todo empieza a subir, porque en el momento en que el petróleo sube, pues que la lechuga que te vas a tomar o el pollo o el tomate llegue al supermercado también es más caro, ¿vale? El transporte, la distribución, en fin, absolutamente todo. Y eso no es bonito. Sí que es cierto que la gente se ha olvidado que en 2022 el petróleo estaba pues, más de 120 y ahí es cuando el mercado estaba haciendo suelo, básicamente. Bueno, cuando el mercado empezó a caer, en junio es cuando puso suelo el mercado. Vamos a comparar estos dos gráficos con el del SP 500, ¿vale? Y, eh, y es bastante interesante porque se nos olvida, pero efectivamente fue cuando el petróleo estaba poniendo máximos que el SP 500 estaba encontrando mínimos, por lo menos el de junio, ¿vale? Y luego ha sido a continuación, cuando el petróleo ha ido cayendo, que se ha empezado a hablar de la inflación ha hecho pico, potencialmente va a haber recortes de tipo de interés, potencialmente ya se va a acabar esto de las subidas y tal, mientras el petróleo caía. Y bueno, el mercado está rebotando, ¿no? Pero ahora que un petróleo vuelva a subir de nuevo, va a poner mucha presión. Puede romper esas expectativas de que vengan recortes de tipo de interés. Entonces, octubre va a ser muy interesante, ¿no? Septiembre, octubre coincide en los modelos y las predicciones a nivel técnico que hemos visto en el canal varias veces de distintos analistas, expertos. Harnett, el jefe de inversión de Bank of America, hablaba de julio a octubre, esperaba una corrección grande. Vamos a ver si efectivamente ocurre o si es eso que ya hemos visto en agosto, ¿no? Pero la cosa está bastante interesante. ¿Tú cómo empezarías a, ¿Hay algo que puedes hacer algo para prepararte? ¿Hay algo que tienes que observar o simplemente esperar y observar las señales, ¿no? De cómo evoluciona todo? No, es lo que te decía, las señales están ahí, o sea, después tenés que ver, eh, existe lo que se llama el libre albedrío, ¿no? O sea, lo que hacen las fuerzas, los que tienen el poder de manejar Claro. las cosas, no sabes cómo, qué es lo que van a hacer, ¿no? Pero, digamos, astrológicamente es todo lo que se puede decir, más que esto, no hay. Vale, y bueno, según tu blog, ese eclipse vendría El el 14 14 de octubre, de octubre. Vale, me lo voy a apuntar aquí en mi gráfico, el 14. Y bueno, tengo gráfico semanal, pero vamos a apuntar aquí, vamos a ver cómo evoluciona este tema ahí y está. lo iremos compartiendo. Va a estar divertido, al menos ver qué ocurre en torno a estas fechas, no tiene por qué ser exacto. 14 de hecho es un sábado, el 13 es un viernes, lo cual me ha puesto los pelos de punta porque no sé si vamos a tener un viernes negro o un lunes negro, ¿vale? Que Bueno, fue un poco lo que ocurrió en 1929. Octubre 28 y 29 se conocen como el lunes y el martes negro. Bastante interesante. Ya te digo que me queda un poco pillado cuando lo he visto, ¿vale? Porque efectivamente el crash de 29, pues empieza, se hablaba un viernes, pero fue el lunes y martes que lo hablaban lunes y martes negros. Vamos a ponerlo aquí para el 16 de octubre, ¿vale? Y vamos a ver cómo evoluciona este tema. ahí está. ¿Algo más que quieres comentarnos o que te gustaría añadir o alguna recomendación que tengas por ahí? No, sí, simplemente lo que te iba a decir, la semana que viene comienza un taller que se llama La astrología en el siglo XXI. Y que no, digamos, es un taller que es completamente distinto a hablar de los signos y los planetas y todo lo demás, sino precisamente de cómo funciona, eh, de cómo funciona la astrología, cómo nos Y impacta dónde la se pueden astrología. apuntar? Aquí en tu página web, ¿no? Sí, sí, Este, sí, que pone Workshop 2023, español-inglés. ahí está, sí, español, ahí en español se pueden apuntar. Vale, perfecto. Pues si os interesa, queréis aprender Son, más. sí, aparte es una modalidad muy abierta porque se entrega un video y se entregan artículos para leer y después al sábado siguiente se abre un Zoom donde los participantes, digamos, intercambian opiniones sobre lo que leyeron. Y así sucesivamente por 10 semanas. Claro, pues os animo a todos a que os apuntéis. De hecho, yo este taller lo hice el año pasado. Me parece muy interesante. No estamos hablando de magia, estamos hablando de ciencia astrológica
y cómo conectarlo, cómo entender el cuerpo humano, cómo entender comportamientos, cómo entender ciclos. A mí me pareció bastante interesante. Seguramente nos veamos ahí si os apuntáis. Podéis ir a la página web elnuevocamino.com y ahí encontráis más información sobre ese workshop de 2000 que va a ocurrir ahora en septiembre. Así que tenéis que estar muy atentos a este eclipse, cómo evoluciona todo. Y si queréis aprender más de Edu, pues en su página web y también en su YouTube, ¿no? Tienes un canal de YouTube que creo que se llama también El Nuevo Camino, En ¿verdad? YouTube y sí, y en Instagram también. Vale, en la página web pueden encontrar todo. También tienes podcast, etcétera. Pues muchas gracias por estar con nosotros hoy, por compartir tu conocimiento, tu sabiduría. Va a ser bastante interesante ver cómo evoluciona estos próximos meses. Personalmente no creo que vamos a ver un cataclismo, ¿no? Como el de 1929. Pero bueno, nunca sabes. Siempre es bueno saber potenciales escenarios, otras ideas, teorías y siempre aprendemos, ¿no? Y estaremos atentos y veremos cómo evoluciona octubre, que está a la vuelta de la esquina, queda bastante poco. Así que muchas gracias por estar aquí hoy y No, ir todos a te agradezco yo. suscribiros, apuntaros a ese workshop si os interesa de Eduardo, seguirle en YouTube para seguir aprendiendo más. Gracias por estar ahí y si tenéis preguntas, ponedlas abajo en el comentario del vídeo y le echaremos un ojo y invito a Eduardo que también cuando quieras puedas comentar a cualquier pregunta que nos pongan y nos dejen en el canal. Muchas gracias por estar ahí, espero que os Gracias. haya gustado y gracias Eduardo de nuevo. Hasta la próxima. Hasta luego. Chao.